Pocos nombres en la historia del arte despiertan una combinación tan intensa de fascinación y temor como el de Francisco de Goya. Reconocido por su inquietante serie conocida como las Black Paintings, Francisco de Goya nos legó un conjunto de obras que parecen surgir de las regiones más oscuras del subconsciente, como si hubieran sido modeladas por visiones nacidas de las pesadillas más perturbadoras del ser humano. Estas célebres pinturas negras, realizadas directamente sobre los muros de su propia casa, evocan un inquietante universo configurado por pesadillas y los espectros de su atormentada vida interior. Sin embargo, existe una obra que supera incluso aquellas visiones perturbadoras. Una pintura tan profundamente inquietante que su propia existencia sigue siendo conocida por muy pocos. Esta es la historia de una visión espectral. Realizada en los últimos años de su vida, Visión Fantasmal quedó inconclusa, abandonada por motivos que aún permanecen envueltos en la incertidumbre. Lo más sorprendente es que esta obra permaneció oculta durante casi un siglo, saliendo a la luz únicamente 90 años después de su creación. La pintura representa una figura colosal con cuernos, una aparición que durante mucho tiempo ha desconcertado tanto a espectadores como a estudiosos. Pero, ¿qué llevó a Goya a concebir una imagen tan perturbadora? ¿Qué significado más profundo podría ocultarse tras esta visión inquietante? En este vídeo intentaremos desentrañar qué quiso plasmar Goya en un lienzo que permaneció oculto durante tantos años y que, desde su posterior descubrimiento, ha suscitado numerosas preguntas aún sin respuesta. Comencemos. En 2018, un hallazgo inesperado sorprendió al mundo del arte. Una pintura de Francisco de Goya que había permanecido desaparecida durante 90 años. La obra, conocida como Visión Fantasmal, reapareció en Zaragoza gracias a una donación realizada al Museo de Zaragoza por una familia que prefirió permanecer en el anonimato. Visión Fantasmal se presenta como una obra enigmática e inquietante, dejada inconclusa por motivos que aún permanecen envueltos en la incertidumbre. Fue realizada entre 1797 y 1801. En una etapa en la que Goya intensificó su interés por los temas fantásticos, tras una grave enfermedad que lo dejó sordo, y marcó un punto de inflexión, tanto en su vida como en su trayectoria artística. Este acontecimiento traumático lo condujo a una profunda introspección, un giro que se manifestó en las tonalidades sombrías y la intensa carga dramática de sus obras posteriores. Visión Fantasmal constituye un ejemplo elocuente de esta transformación en su lenguaje artístico. Según los especialistas, la pintura fue realizada sin dibujos preparatorios y sin correcciones visibles, lo que sugiere que Goya trabajó con una rapidez extraordinaria, quizá con el propósito de capturar una imagen surgida de un sueño o evocada por alguna lectura. Por entonces, Goya se encontraba inmerso en una situación compleja, marcada por las convulsiones de la Guerra de la Independencia en España. En 1819, Goya decidió alejarse de Madrid y adquirió una modesta casa en las afueras de la ciudad, en busca de retiro y aislamiento. Esta vivienda, conocida entonces como la Quinta del Sordo, nombre que en inglés se traduce como la Villa del Hombre Sordo, quedaría pronto vinculada a la etapa final de su trayectoria artística. Esta casa adquirió un papel fundamental en la producción artística de Goya, pues fue allí donde, entre 1820 y 1823, realizó las célebres pinturas negras, cubriendo con estas inquietantes imágenes las paredes de la sala principal y del comedor en la planta baja. Las pinturas negras representan un contraste radical con su producción anterior. En la primera etapa de su carrera, Goya se dedicó a retratar a la aristocracia española y en 1786 fue nombrado pintor de corte de la corona española. A los 46 años,
Una grave enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida lo dejó completamente sordo y afectó de manera notable a su visión. La pérdida del oído y el deterioro de la vista impulsaron a Goya a explorar nuevas dimensiones artísticas y, a partir de 1792, su obra adoptó un tono cada vez más sombrío y pesimista. En 1814, Goya concluyó obras como El 2 de mayo de 1808 y El 3 de mayo de 1808, composiciones de gran fuerza que enfrentan al espectador con las terribles realidades de la guerra. Asimismo, abordó temas como la locura, los manicomios y la corrupción en los ámbitos religioso y político, evidenciando una creciente preocupación tanto por el destino de España como por su propia salud mental y física, cada vez más frágil. En 1819, con alrededor de 75 años, Goya se retiró a la Quinta del Sordo, en las afueras de Madrid, donde vivió en casi total aislamiento mientras se dedicaba a la realización de las pinturas negras. Se han propuesto diversas interpretaciones para explicar por qué Goya realizó las pinturas negras en los últimos años de su vida. Una de las teorías más extendidas sostiene que el pintor, ya sordo y recluido en su casa, dio forma a estas imágenes sobrenaturales como si fueran silenciosos compañeros, reflejo de su visión sombría de la humanidad, marcada por los estragos físicos y psicológicos de su enfermedad. Sin embargo, la sordera por sí sola no basta para explicar esta transformación en su lenguaje artístico. Goya estuvo también impulsado por una profunda desilusión ante los horrores de la guerra, y las pinturas negras pueden interpretarse como una prolongación más sombría y radical de las inquietudes que ya había abordado en sus obras anteriores sobre la violencia y el conflicto. No obstante, aunque la perturbación psicológica causada por la guerra impulsara a Goya a concebir imágenes tan sobrecogedoras, resultaría simplista pensar que su sordera física o los traumas persistentes del conflicto fueran las únicas razones que lo llevaron a plasmar estas visiones en los muros de su propia casa. Es posible que su delicado estado de salud, las secuelas del trauma y su vida solitaria en las afueras de la ciudad contribuyeran por igual a su fascinación por lo macabro en los últimos años de su vida. Entre estas composiciones, algunas destacan de manera especial, como Saturno devorando a su hijo, considerada por algunos como una de las obras más aterradoras de la historia del arte. En esta obra, Saturno, personificación del tiempo, aparece devorando un cuerpo humano con violencia desatada. Sin embargo, la escena también puede interpretarse de forma alegórica, como una imagen de las fuerzas francesas devorando metafóricamente al pueblo español en medio de los estragos de la guerra. Obras como El aquelarre, La romería de San Isidro y Dos viejos comiendo sopa forman igualmente parte de este inquietante conjunto de imágenes macabras que Goya realizó en la penumbra de su hogar. Sin embargo, en este video no nos detendremos en un análisis detallado de estas pinturas. Se mencionan únicamente para comprender mejor la etapa convulsa que atravesaba Goya cuando realizó esta obra enigmática. En 2016, el historiador del arte Arturo Anson realizó el extraordinario hallazgo de una pintura de Francisco de Goya que había permanecido desaparecida durante 90 años. El hallazgo no se dio a conocer hasta 2018, una vez confirmado de manera concluyente que la pintura pertenecía efectivamente a Francisco de Goya. Visión fantasmal, junto con dos dibujos de otros artistas, fue donada al Museo de Zaragoza por una familia que prefirió mantener el anonimato, enriqueciendo de forma notable la colección de la institución. Esta pintura se distingue como una obra singular e invaluable dentro del conjunto de la producción de Goya. A diferencia de muchas de sus otras creaciones, no fue concebida como una composición plenamente acabada,
sino como un boceto, una pieza íntima que el artista regaló a un empresario y amigo de su tiempo. Aunque se presume que la pintura fue realizada hacia 1801, su única aparición pública tuvo lugar a través de una fotografía en blanco y negro tomada por el fotógrafo Juan Mora y publicada en 1928 en un número monográfico dedicado a Francisco de Goya por la revista Aragón, con motivo del centenario de la muerte del artista. El lienzo pasó posteriormente a formar parte de la colección de los condes de Gabarda y se conservó en su palacio de Zaragoza. Visión fantasmal es una obra que, desde el primer instante, suscita una profunda sensación de inquietud y temor. La figura central domina indiscutiblemente la composición, actuando como su eje visual y psicológico. Esta entidad colosal y espectral se impone sobre el lienzo, afirmando su presencia con una fuerza abrumadora y majestuosa. Su rostro, aunque apenas definido, deja entrever la tenue insinuación de unos ojos, una nariz y una boca, cuyas formas casi imperceptibles acentúan el carácter inquietante y sobrenatural de la figura. Dos largos cuernos se elevan desde su cabeza, otorgándole un aspecto inequívocamente demoníaco y sobrenatural. La figura parece envuelta en un amplio manto que se diluye en la oscuridad circundante, como si se fundiera con ella. Como ha señalado Arturo Anson, quien ha estudiado la obra en profundidad, la pincelada rápida y suelta sugiere que Goya trabajó con notable inmediatez, quizá impulsado por la urgencia de capturar una visión que lo acosaba de manera persistente. A la izquierda de la figura dominante se distingue otra de menor tamaño, de apariencia humana, que parece desempeñar el papel de acompañante. Este personaje secundario podría interpretarse como una encarnación de la muerte o un presagio de desgracia inminente. Su presencia añade un nuevo nivel de complejidad a la escena, reforzando la idea de que la entidad principal no habita en soledad su dominio sobrenatural. En la parte inferior de la composición se distingue una multitud que se aleja de la figura colosal. Estas pequeñas siluetas parecen dominadas por el pánico, captadas en pleno intento de huida. Las pinceladas rápidas y fragmentadas con las que Goya las representa acentúan la sensación de confusión y desasosiego. Es como si intentaran escapar desesperadamente de una pesadilla que de pronto ha cobrado forma ante sus ojos. Si he de hablar con franqueza, esta pintura me parece una de las creaciones más íntimas de Goya. Como hemos visto a lo largo de este análisis, en los últimos años de su vida, tras la enfermedad que transformó su existencia, su obra adquirió un carácter mucho más introspectivo y sombrío, marcado en gran medida por los traumas persistentes de la guerra. Es posible que esta pintura diera forma a las visiones que lo asaltaban al cerrar los ojos, y que de esas apariciones interiores naciera el título que quiso otorgarle a la obra. Tal vez este fuera su modo de dar forma visual a la muerte, a la guerra, o incluso al espectro de su propia enfermedad. Lo que parece claro, sin embargo, es que la pintura no fue concebida como una obra destinada al escrutinio público. Es muy probable que el propio Goya no hubiera querido que hoy la estuviéramos contemplando. Muchas gracias por acompañar esta reflexión hasta el final. Me encantará leer vuestras impresiones sobre la pintura y conocer vuestra interpretación de sus imágenes. Si el análisis os ha resultado interesante, os invito a mostrar vuestro apoyo y a suscribiros al canal para no perderos los próximos contenidos.